Buenas tardes, buenos días todavía a todos y a todas. Vamos a continuar el trabajo de esta mañana en el Congreso con la presentación de la conferencia, de la última conferencia de la mañana, que es para mí pues un placer haceros a todos y a todas vosotras. Y que, bueno, como veis en el programa, tiene como título «Cómo habrá que entender el estado de bienestar entre la exigencia y el ideal», y va a ser impartida, va a tener su responsabilidad en llevarla a cabo José María Ridao Domínguez, a quien brevemente os presento para que darle la palabra enseguida y que nos cuente, ¿no? Él es de formación licenciado en Derecho y Filología Árabe. Ha sido, y yo creo que es, aunque esté ahora mismo no activamente en ello, diplomático con destino en diversos países. Ha sido también, lo tomé nota de su biografía porque me parecía un rasgo relevante. Fue embajador de España en la UNESCO durante un tiempo. Actualmente es analista político, es escritor también de novelas y de ensayos. Tengo algunos de diversos volumen de publicación ya interesante. Simplemente por conocer y por traer algunos a colación, pues me permito el lujo de presentar a José María y presentarle pues en algunas de sus obras, como son El mundo a media voz, en 2001, La paz sin excusa, o Mar muerto, que yo creo que es la última que has publicado. Y como digo, es actualmente analista político, escribe en El País y es comentarista habitual en la cadena SER. Bueno, y como le he dicho él antes y no me ha desautorizado para hacer, yo quería simplemente acabar la presentación diciéndoos una cosa que encontré en Internet de un bloguero que escribió de él, una vez que hace no mucho le concedieron un premio en una tierra en la que tiene alguna vinculación familiar, y que decía de él, y lo suscribo, que José María se explica bien y escribe todavía mejor, tiene opiniones claras que huyen del maximalismo y del dogmatismo, con educación y sin alzar la voz. Espero que, si no le conocéis, pues compartáis esa idea conmigo y nada, cuando quieras, José María, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, te agradezco la presentación y le agradezco al bloguero estas palabras tan elogiosas que no me dejan más que lugar para defraudar. Por tanto, esperaremos no defraudar en la exposición de la última conferencia de esta mañana. Una conferencia que efectivamente tiene como tema el estado de bienestar y que en principio tiene que ser una reflexión, o tendría que ser una reflexión sobre el futuro del bienestar, del estado de bienestar, sobre cómo debería ser el estado de bienestar en los tiempos próximos tras una crisis como la que estamos viviendo, y precisamente una reflexión hecha en una jornada como la de hoy, donde pues da la impresión de que una parte de la población española, una parte de la población europea, pues ve con preocupación ese futuro y el futuro de sus derechos como ciudadanos y el futuro del estado de bienestar. Sin embargo, yo creo que si nos concentramos en reflexionar sobre el futuro del estado de bienestar, sin saber exactamente de qué estamos hablando, corremos el riesgo de incurrir en uno de los mayores errores que se ha cometido durante todos estos años y que nos ha traído en gran medida a la situación en la que vivimos, que es el de pensar que estamos en una nueva era, en un punto cero de la historia, donde todo tiene que ser repensado. Tiene que ser repensada la política, tiene que ser repensadas las instituciones, tiene que ser repensada la economía, tiene que ser repensado, en definitiva, el estado de bienestar. Creo que si nos deslizáramos por esa pendiente no haríamos más que ahondar en la crisis a la que se enfrenta el estado de bienestar, y en la crisis no solo económica, sino también de liderazgo social, cultural, que vive nuestro país y gran parte del mundo. Por tanto, en vez de hacer una reflexión de año cero, una reflexión partiendo del supuesto de la nueva era, creo que vale la pena que vayamos hacia atrás y sepamos de qué ha sido un instrumento el estado de bienestar. Si lo analizamos en esta perspectiva, lo primero que veremos es que el estado de bienestar, y particularmente a partir de la fecha de su generalización en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, es una respuesta a dos estímulos fundamentales. El primer estímulo es que las sociedades básicamente europeas, en ese momento tengamos conciencia de que todavía no se había producido el proceso de descolonización y gran parte de lo que se dice se ceñía a Estados Unidos, Europa y poco más. Bueno, el gran debate que tiene la sociedad
en esos momentos es un debate en torno a la igualdad. La experiencia que ha habido durante la Segunda Guerra Mundial es una experiencia que, en el campo del nazismo, lo que trataba de legitimar era una desigualdad de nuevo cuño, una desigualdad fundamentada en causas raciales, pero que no era distinta en su estructura de otras desigualdades que había habido en el pasado, que podían ser desigualdades por razón de nacimiento, recordemos los estados medievales, o que podían ser desigualdades en función del credo religioso, cuando el credo religioso tenía un impacto, tenía un peso en la organización de las instituciones políticas. Por tanto, hay una conciencia en Europa en el año 45 de que el gran debate que permitirá evitar, en la medida de lo posible, lo que se acaba de vivir, es un debate sobre la igualdad. ¿Qué hay que hacer para conseguir la igualdad y hasta qué extremo? Y el segundo debate es un debate muy vinculado a este, que es la recuperación y el reforzamiento de la idea de ciudadanía. Se trata de que, frente a estos pueblos que se imponen, la idea de pueblo que se impone en algunos países europeos, en concreto en Alemania, en Italia, en España, pueblos que buscan su razón de ser, su definición en historias imperiales, en grandezas pasadas, lo que hay que recuperar es la idea de ciudadanía. De la conjunción de esas dos ideas fuerza en esos momentos, en el año 45, que es la idea de igualdad, por un lado, y la idea de ciudadanía, se recupera lo que embrionariamente ya había existido en algunas zonas europeas, en Prusia, en el proyecto bismarckiano, que es que el Estado se encargue justamente de darle un contenido real a esa noción de ciudadanía que venía desde los tiempos de la Revolución Francesa, de esa igualdad ante la ley. Lo que se plantea en ese cruce de esas dos ideas es que la noción de ciudadanía y la noción de igualdad tiene que tener un contenido real asegurado por las instituciones, asegurado por el Estado. Y es ahí donde se genera este estado de bienestar, el estado de bienestar tal y como lo han conocido los europeos, tal como lo hemos conocido los españoles en menor medida durante el periodo democrático, que es un estado de bienestar que se orienta en múltiples direcciones. Se orienta en una serie de servicios que garantizan la igualdad de oportunidades, ese será el límite que se ponga al concepto de igualdad, y esos instrumentos que garantizan la igualdad de oportunidades son instrumentos básicamente centrados en educación y sanidad. Al mismo tiempo, el estado de bienestar decide, o este debate lleva a que el estado de bienestar se ocupe de otros ámbitos que tienen que ver con la organización de la sociedad, de la estructura social en el año 45. Y a grandes rasgos, las sociedades europeas del año 45 estaban compuestas de dos clases fundamentales, que era la clase de los rentistas y la clase de los trabajadores, por entendernos. Para la clase de los trabajadores, cualquier circunstancia de la vida ordinaria podía ser un contratiempo insalvable para el desarrollo de su propia vida. Una enfermedad impedía trabajar, impedir trabajar impedía pérdida de salario y, por tanto, imposibilidad de desarrollar su vida. De la misma manera, y teniendo en cuenta las condiciones sociales de la época, la situación de viudedad podía ser fatal para una familia que se encontraba con que, sin la incorporación de la mujer al trabajo y sin ingresos por parte del marido fallecido, pues se condenaba a toda una familia a la miseria absoluta. Se estima entonces en este planteamiento del estado de bienestar que junto a la sanidad y la educación había que establecer una serie de instrumentos que eran los subsidios de desempleo, subsidios por viudedad, una multiplicidad de subsidios que se fueron ampliando, que se fueron especializando. Y se llega a ese instrumento que hoy tenemos que repensar, que es el estado de bienestar. Pero es, insisto, un instrumento que responde básicamente a la demanda de igualdad de los ciudadanos y a las demandas de ciudadanía. Ese estado, esa concepción, dio lugar a algo que supongo que habrá salido en numerosas ocasiones en este seminario, que es a los 30 gloriosos, a esos 30 años, esas 3 décadas de prosperidad de los países que optan por la fórmula del estado de bienestar,
prosperidad como nunca se había conocido. El estado de bienestar se descubre como un instrumento capaz no solo de responder a las dificultades de los ciudadanos en concreto, sino como un instrumento de estabilidad económica, puesto que garantiza el consumo, puesto que garantiza la actividad, por tanto, de las empresas, porque garantiza y limita el impacto de las crisis a través de esta igualdad, de esta garantía de subsistencia que sistemáticamente va introduciendo en las sociedades europeas. Sucede, sin embargo, que esta experiencia parece que no es bastante cuando se llega a los años 80. Es en los años 80 cuando se plantea la primera revisión del estado de bienestar. Se hace esa revisión partiendo de la pregunta que, como les decía, yo creo que es una pregunta de la que hay que huir, que es ¿qué hacemos a partir de este año cero? ¿Qué hacemos a partir de esta nueva era? Esa es la pregunta que está en el trasfondo, que está en el origen de la revolución conservadora, de una revolución que básicamente tiene dos polos en ese momento, que son Estados Unidos de Ronald Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher, que lo que ponen en cuestión es este modelo, este sistema que respondía a la igualdad, como digo, y a la ciudadanía. El modelo alternativo que ellos proponen es un modelo que no coge como horizonte del instrumento que haya que crear la igualdad y, por consiguiente, y en gran medida, la ciudadanía, sino que el horizonte que escogen es el horizonte de la eficacia. Dicho de manera gráfica, si hasta ese momento lo que se planteaban los gobiernos, y en gran medida se planteaban las sociedades, era cómo conseguir ampliar el espacio de la igualdad de oportunidades y, por tanto, dotarnos de un instrumento que lo haga de manera eficaz, a partir de la revolución conservadora, la pregunta es ¿cómo hacemos para que los recursos económicos, para que los instrumentos que garantizan la productividad de nuestras empresas, para que el tiempo de trabajo, para que los diversos factores que concurren en la producción sea tan eficaz que haga irrelevante la discusión autónoma sobre la igualdad? Es decir, lo que viene a decir la revolución conservadora es si se deja al funcionamiento del mercado, la organización de la economía, lo que tendremos es tal nivel de crecimiento económico que todo el mundo obtendrá beneficios sin necesidad de preguntarnos acerca de la igualdad, sin coger como horizonte de nuestro debate la igualdad. A partir de ese momento da la impresión de que lo que está en cuestión es el estado de bienestar y, de hecho, el estado de bienestar empieza a estar en cuestión a partir de esos años 80. Pero creo que hay que llevar la reflexión un poco más lejos, porque lo que se ha visto durante los años 80 es que el estado de bienestar quedó en cuestión no por ser un estado de bienestar exclusivamente, sino por su condición de Estado, su simple naturaleza de Estado. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo llega la revolución conservadora a establecer esta puesta en cuestión del Estado en general y del estado de bienestar como fórmula concreta en la que se manifiesta? Pues lo primero que hace son una serie de afirmaciones ideológicas que hay que subrayar, y hay que subrayarlo precisamente hoy, que la izquierda no ha cuestionado. No lo ha cuestionado en ningún momento. Por ejemplo, la primera fórmula ideológica que establece la revolución conservadora. Liberalización y desregulación es exactamente lo mismo. Es decir, la ausencia de normas que rijan la economía es lo mismo que la liberalización. Hay que subrayar que la ausencia de normas nada tiene que ver con la liberalización, sino que tiene que ver con la ley de la selva. El liberalismo clásico lo que dice es que la libertad de los concurrentes se produce dentro de las normas bien hechas. La pregunta era, ¿y qué son normas bien hechas? Y el liberalismo clásico lo que respondía es, no se puede dar una respuesta concluyente porque esto es un sistema de prueba y error. Habrá que ir tanteando con prueba y error, y en eso consiste la política, en un sistema permanente de prueba y error que garantice la igualdad de los concurrentes. Pero la ausencia de normas, como digo, nada tiene que ver con el liberalismo, con el planteamiento liberal, sino que tiene que ver mucho más con la ley de la selva, con, en fin,
el individualismo extremo que no se plantea en ningún momento la idea de bien común. Pero no es esta la única idea que pone en circulación la revolución conservadora y que la izquierda no cuestiona. Hay una segunda idea del mismo calado y que la izquierda sigue sin cuestionarse, y es que, según la revolución conservadora, los mercados relevantes en la economía internacional, esa economía que hoy se alega para desmontar el Estado en general y el estado de bienestar en concreto, es una idea, una fórmula que lo que está haciendo es sencillamente resolver los problemas de manera, digamos, teórica, de manera que en ningún caso se puede resolver pragmáticamente. Es un estado de bienestar el que plantean esta revolución conservadora, un estado de bienestar que en ningún caso puede llevar a garantizar la igualdad, porque es un Estado que no se plantea la igualdad, sino que se plantea la eficacia. Esa idea nunca es contemplada ni criticada por la izquierda, porque sencillamente lo que está haciendo la revolución conservadora es decirnos que los mercados relevantes en la economía internacional no son tres, sino que son sencillamente dos. Para la revolución conservadora, la economía internacional, esa economía internacional que está destruyendo el estado de bienestar, se compone de un mercado financiero y de comercio internacional, pero en ningún caso se plantea que, aparte de eso, existe un mercado laboral internacional. A tal punto, reduce a dos los mercados de la economía relevante, que cuando se habla del mercado laboral internacional, lo que se dice no es que estamos ante una regulación, una contestación, una respuesta del mercado laboral internacional, sino que sencillamente se habla de inmigración. La inmigración, entonces, parece un fenómeno cultural, parece un fenómeno de la información. En los países en desarrollo se reconoce y se conoce lo que ocurre en los países desarrollados por las vías de comunicación, los medios de comunicación tan prósperos y, por tanto, esto explica el mercado laboral, que nunca se cita, sino la inmigración. Bueno, lo que hay que recordar básicamente es que cualquier economía, también la economía internacional, tiene tres mercados, no dos, tiene tres, en el que se incluye el mercado laboral. Lo que ha ocurrido con esta revolución conservadora es que la relación entre el mercado financiero, el comercio internacional y el mercado laboral internacional se ha invertido. Algunos de ustedes recordarán que en los años 60 existía un delito que era el delito de evasión de divisas. Es decir, el mercado financiero internacional estaba intervenido. Por el contrario, también algunos de ustedes quizá lo recuerden, muchos españoles, muchos europeos del sur iban a Alemania a trabajar y era allí, en Alemania, donde se les resolvían las cuestiones de papeleo para poder trabajar en Alemania. Por tanto, lo que estaba de algún modo desregulado era el mercado laboral internacional. En cuanto al comercio internacional, la situación que había era una situación muy similar a la actual. Era una situación donde la tasa de liberalización de los intercambios se calcula un 5% menor de lo que lo es en la actualidad. Hoy lo que nos encontramos es exactamente lo contrario. Nos encontramos con que el mercado laboral internacional, lo que se denomina inmigración, está intervenido, está policialmente intervenido, mientras que los flujos financieros internacionales están completamente desregulados. No hay normas que permitan o que impidan o que regulen el tránsito de capitales de un país a otro. Y esta es la segunda idea que pone en circulación la revolución conservadora y que en ningún caso ha sido contestada desde la izquierda. Como verán, todo este panorama lo que digamos, formula es este concepto que se maneja desde todos los ámbitos, la idea de la globalización. Y se dice, la globalización es un hecho, no podemos hacer nada contra ella, lo más que podemos hacer es adaptarnos. Esto ni es cierto en el sentido histórico, ni es cierto conceptualmente. No es cierto en el sentido histórico porque la revolución conservadora, en concreto los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido en ese momento, se encargan de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial asuman esa doctrina de liberalización igual a desregulación y solo hay dos mercados relevantes en la economía, se encargan de hacerlo y se encargan de que efectivamente se propague.
Por tanto, no es cierto históricamente que estemos ante un hecho. Estamos ante un programa político que en la medida que se va cumpliendo, pues efectivamente va siendo un hecho. Pero tampoco es cierto conceptualmente, porque lo que se dice es que no podemos hacer nada, que es un fenómeno que nos excede, que es una realidad que funciona con independencia de la voluntad política. Lo que les señalaba antes del cruce de la simetría entre la situación de los mercados en los años 60 y hoy demuestra exactamente lo contrario. Internet, por entendernos, no trasladaría capitales de un país a otro si previamente no se hubiera tomado la decisión política de que no hay reglas que regulen el tránsito de unos países a otros. Si hoy, por entendernos, siguiera en pie el delito de evasión de divisas, ni con Internet ni con maletines sería posible hacerlo, sería perseguido. Por tanto, es necesaria una decisión política previa para poder efectivamente concluir que esos instrumentos tecnológicos son instrumentos aplicados a esos fines. La revolución conservadora, como les digo, con estos parámetros ideológicos, y es muy importante subrayar, parámetros ideológicos que nunca han sido puestos en cuestión desde la izquierda, que es más, la izquierda ha generado toda una literatura y una pseudoliteratura en la dirección de este análisis, que es un análisis del que solo se pueden extraer las consecuencias que estamos viendo. Pues bien, esta revolución conservadora, con todos estos parámetros, donde dirige el núcleo de su acción política, es al Estado en general y al Estado de bienestar en concreto. Y lo hace también con una serie de afirmaciones que son altamente discutibles. Se dice, por ejemplo, el Estado-nación es un Estado que está en crisis. Está en crisis porque los instrumentos tecnológicos son instrumentos que impiden que ejerza su soberanía. Si nos fijamos, desde que la revolución conservadora inicia en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial la expansión de esta nueva doctrina, de esta idea de año cero, de que hemos descubierto la nueva panacea hasta hoy, el mundo tiene casi un tercio más, o aproximadamente, de estados de lo que tenía en el momento de la revolución conservadora. Es decir, la implosión de la Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia y otras zonas de la región, lo que ha generado son muchos más estados que los que había. Por tanto, en un sentido numérico, sencillamente numérico, la idea de que el Estado-nación está en crisis es una idea cuestionable. Pero también, como ocurría antes, conceptualmente es una idea cuestionable. Los Estado-nación que han surgido en estos últimos años son nación en un sentido mucho más poderoso que lo que eran los estados de los que proceden. Serbia es más nacional, Montenegro es más nacional, aunque en el caso de Montenegro es especial, o cualquiera de los países de la región, de lo que lo era la antigua Yugoslavia. Y otro tanto ocurre con los países de la antigua Unión Soviética. Lo grave de este crecimiento del Estado-nación, cuando lo que la ortodoxia nos dice es que el Estado-nación está en crisis, es que se recupera la idea de pueblo frente a la idea de ciudadanía. Es que se recupera la idea del papel de la historia frente a las instituciones. Es que, en definitiva, el papel, la posibilidad de desarrollar un estado de bienestar queda abiertamente en entredicho, porque lo que no hay es una concepción del bienestar, sino que lo que no hay es progresivamente un Estado comprendido de la misma manera. La revolución conservadora, por tanto, se plantea esta idea de que el Estado-nación está en crisis. Pero también dedica, desde sus posiciones ideológicas, una serie de reflexiones sobre el estado de bienestar en concreto. Y nos dice, el estado de bienestar no es viable sencillamente porque no es sostenible. Es un estado en el que el envejecimiento de la población nos hace reconsiderar las prestaciones que hay, donde la eficacia pues, suministra recursos a personas que no tienen por qué ir a la sanidad pública, porque pueden hacerlo perfectamente a la sanidad privada, y forzarles a unos impuestos que sostengan la sanidad pública, pues es hacerle pagar dos veces. Lo mismo ocurre con la educación, lo mismo ocurre en gran medida con el subsidio de desempleo.
sectores de este pensamiento, pero también sectores de la izquierda, empiezan a manejar ideas frente a la noción de subsidio y desempleo, como que el gran concepto del siglo XXI es la empleabilidad, no el empleo, no el desarrollo de una carrera profesional, sino la posibilidad de ser empleado. Por tanto, todos estos elementos van apuntando en la dirección de decir que el estado de bienestar no es sostenible. Curiosamente, esta idea se complementa con un recurso a la inmigración, una de las concesiones que se hace a la inmigración, y es esa idea de que al final la inmigración es positiva porque ayuda a financiar el estado de bienestar en sociedades como las nuestras que han envejecido, que no pueden sostenerla. Yo no sé si cuando se afirma esto, insisto, tanto desde la derecha como desde la izquierda, se observa la crueldad, la enorme crueldad que se está cometiendo. Se está pensando que personas que viven un drama en sus países para dejar a sus países y venir a buscar su vida en los nuestros, en realidad son instrumentos para nuestro propio bienestar. En realidad están para, servir a los altos intereses nuestros, pero en ningún caso a los intereses que a ellos les conviene o los derechos que adquieren por la condición de trabajadores en nuestros países. Esa es la concesión que se hace y, como digo, es una concesión que luego tiene consecuencias en la que va alimentando nuevamente la pérdida de vista de la idea de ciudadanía para subrayar la idea de pueblo, fundado en una historia, en una lengua, en unas tradiciones frente a esos extranjeros que están aquí por necesidad. Entonces, como digo, la ideología, la revolución conservadora, pone en circulación esta idea de que el estado de bienestar no es sostenible. Pero además pone en circulación otros principios vinculados a estos que tienen que ver con un carácter, por así decir, más filosófico, que es la idea de que un estado del bienestar, un estado que proteja al ciudadano desde la cuna hasta la tumba, es un estado que en el fondo lo que hace es hacer perder es decir, ingenio productivo, priva de estímulos a los ciudadanos para que se busquen su propia vida. Es una idea falaz porque el estado de bienestar no es un estado que trate de proteger como si fuera una madre, un padre siempre pendiente de una criatura que puede llegar tener hasta edades de 90 años. No es eso lo que hace el estado de bienestar. El objetivo del estado de bienestar, como decíamos al principio, era garantizar la igualdad de oportunidades como marca de ciudadanía, no proteger al ciudadano, no en el sentido de evitar que le ocurran cosas, sino sencillamente que ante determinados acontecimientos los ciudadanos tengan la posibilidad de seguir manteniendo la igualdad de oportunidades con respecto a la media del país. Estas son las ideas que se pusieron sobre la mesa durante la Revolución Conservadora y son las ideas que han estado operando hasta el día de hoy y son las ideas en virtud de las cuales se ha ido deconstruyendo el estado de bienestar y, en gran medida, el estado democrático, que tiene en estos momentos más arañazos, más desgastes de lo que lo ha tenido en las últimas décadas. Con todo este panorama, con todo este recorrido, creo que quizá valga la pena centrarnos en lo que era el objetivo, que era ¿y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, como les decía, recordar que no estamos en un año cero, que no empezamos de la nada, sino que hay que hacer reformas que tengan como consecuencia, que tengan como objeto y que tengan como estímulo la experiencia acumulada. Lo que la experiencia acumulada nos dice es algo muy distinto de lo que la ideología neoconservadora y contraria al estado de bienestar y al Estado, en definitiva, ha puesto de manifiesto. Lo que la experiencia nos dice es que las categorías de protección que ha manejado el estado de bienestar hasta este momento son categorías que no responden tan exactamente a las realidades sociales como los años 45. Para que me entiendan, no es lo mismo que hoy tenga un subsidio de desempleo un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional que un trabajador que, gracias al estado de bienestar, se ha ido generando esta clase de trabajadores que cobran varios decenas o centenares de miles de euros al año.
No es lo mismo, por tanto, la categoría de protección de desempleado como la que existía en el año 45, donde las dos grandes categorías sociales eran rentistas y empleados. En este momento hay empleados que son empleados, digamos, cuya capacidad de renta, por entendernos, sería muy equivalente o sería muy próxima a la de los rentistas. Por tanto, la primera reflexión frente al futuro del estado de bienestar sería no tanto su viabilidad o inviabilidad económica, cuanto el reflexionar sobre las categorías de protección seleccionadas. Dentro de esas categorías de protección, yo creo que hay que subrayar dos, que son adquisiciones de las sociedades europeas, de las sociedades democráticas, como son la sanidad y la educación, que en gran medida son irrenunciables. En el caso de la sanidad, con un alto componente ético y moral, no se puede aceptar que, habiendo solución para determinadas dolencias, ciudadanos no tengan acceso a ellas por razones de renta. Por tanto, es un problema con un alto componente ético, la sanidad. Y en el caso de la educación, es uno de los instrumentos que se han revelado más eficaces para hacer frente a la cuestión de la igualdad de oportunidades. Pero también aquí, al hablar de la perspectiva del estado de bienestar, tenemos que prestar cierta atención al discurso dominante. Tanto desde la revolución conservadora como desde algunos sectores de la izquierda, se ha empezado a decir que la educación tiene que estar al servicio de la empresa. Miren, yo creo que la educación tiene que ser intransitiva. Hay que saber porque hay que saber. Eso es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. Porque el otro razonamiento, el razonamiento de que la empresa debe estar la educación debe estar al servicio de la empresa, plantea serios problemas de concepto y serios problemas de concepto democrático. Como problema de concepto básico es la impresión de que las empresas son como los paisajes, como los árboles o las rocas. Están ahí y, por tanto, de lo que se trata es de ahormar a los ciudadanos para que entren en esos datos del paisaje inamovibles. Pero además, aparte de este problema de concepto, que no es cierto, las empresas se crean, las empresas son instrumentos que responden a preguntas que se hacen desde el saber intransitivo, desde el análisis intransitivo de las realidades, a través de los instrumentos que nos da el saber. Esos son las empresas. Bueno, pues aparte de ese error de concepto, hay un error de concepto democrático. Y es que, ya lo señaló Popper, las sociedades tienen que educar a sus ciudadanos para que ellos sean ciudadanos libres. Lo que no se puede hacer es ofrecer al ciudadano el modelo de sociedad ya cerrado y decir, el papel de la educación es acomodarlos a ese modelo que no sabemos quién ha elegido o que supuestamente y previsiblemente establecerán los más fuertes. Por tanto, en la perspectiva de qué debe ser el estado de bienestar, les decía, reflexión sobre las categorías de protección, reafirmación de los dos elementos que se han demostrado por razones éticas y por razones de eficacia en el aseguramiento de la igualdad de oportunidades, que son sanidad y educación. Y, finalmente, un tercer elemento, que ya tendremos ocasión quizás, si no en el debate, de desarrollar algo más, que es la convicción de que el estado de bienestar, el estado que trata de garantizar la igualdad y la ciudadanía, tiene como objeto impedir aquello que en los disturbios de la banlieue francesa de 2005 dijo el presidente Chirac con una frase muy ilustrativa. Dijo, estos disturbios se han producido en los territorios perdidos de la República. Pues bien, el estado de bienestar lo que tiene que servir es para que no haya territorios perdidos de la República, de las instituciones democráticas. En aquellas banlieues no había servicio de correos, no había policías, no había nombres de las calles, no había ningún signo de la presencia del Estado. Y eso lo que demostró es que, una vez más, la ausencia del Estado, la ausencia de las normas en virtud de las cuales se crea el Estado, nada tiene que ver con el liberalismo, sino que tiene que ver con la ley de la selva. El futuro de nuestras sociedades depende de que sepamos revisar en esas líneas maestras el estado de bienestar para que justamente
no haya la ley de la selva, sino que recuperemos su condición de instrumento al servicio de la igualdad, por un lado, y de la ciudadanía, por otro. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Creo que ha quedado claro que habla claro y habla convincentemente. A la espera de que me pasen alguna pregunta, y mientras la voy leyendo, yo quería formularte una, porque en todo momento me estaba saltando, escuchándote sobre todo al final, una pregunta que es: ¿y quién lidera esto? Es decir, apuestas en tu discurso no por el desmantelamiento al que parece que asistíamos, o al menos creo que muchas veces se ha calificado así, de ese estado de bienestar, sino por una remodelación, por un retoque, no un cambio estructural, sino un cambio, digamos, de contenidos, ¿no?, en función de que la sociedad ya no es la que era, ¿no? ¿Quién lidera eso? Porque ese discurso no es el que, evidentemente, es el discurso, como tú bien señalas, en el que nos encontramos por doquier, políticamente hablando, es otro, ¿no? Entonces, no sé. Creo la respuesta es tan concreta como al final vaga. Eso se lidera desde la política. Y se lidera desde la política. Yo creo que podemos alegar un ejemplo en España que fue un ejemplo muy positivo en su puesta en marcha y ha sido un ejemplo pues muy descorazonador en su ejecución, que es la ley de dependencia. A eso me refiero con nuevas categorías de protección. Lo que en un debate, por entendernos en amplios términos, políticos, se descubre es que uno de los mayores obstáculos que tenían muchas decenas de miles de ciudadanos en nuestro país, quizá millones de ciudadanos en nuestro país, era la condición de dependencia que tenían algunos familiares hacia ellos. Eso les impedía incorporarse al mercado de trabajo, eso les impedía incorporarse a los estudios superiores, o limitarlos, o hacerlos en tiempos muertos, y se descubre efectivamente una categoría de protección que es, por así decir, nueva, que es remover un obstáculo para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, para que se acreciente la igualdad de oportunidades. No era lo mismo un estudiante o un trabajador que tenía a su cargo, o una familia que tenía a su cargo ancianos, que quienes no lo tenían. Y eso era una merma de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues esa categoría se estableció y fue, como digo, muy esperanzadora en la formulación y muy descorazonadora en la ejecución, como estamos viendo. Pero es un debate que es un debate político. Para que no quede como una respuesta vaga, es un debate político, que en el fondo es como no decir nada, tendríamos que decir qué habría que hacer para que el debate político fuera eficaz. Y lo que habría que hacer es, sencillamente, que cada cual cumpliera su papel. Es decir, que desde los centros de enseñanza se exija del ministerio, de los ministerios que haya, exactamente aquello que se precisa para avanzar con esa idea de la igualdad de oportunidades. Que los medios de comunicación no se dediquen exclusivamente a tomar partido en la querella inmediata, sino que canalicen los grandes debates de nuestras sociedades. Les pongo un ejemplo que parece muy alejado, pero que es muy próximo en el tiempo y que tiene que ver con esto que digo. Ante una situación como es unas elecciones internas en un partido en Madrid, los medios de comunicación pueden tomar dos posiciones en sus páginas de opinión, por entendernos, en su contribución al debate social, que son esas páginas de opinión, donde los articulistas, donde los catedráticos, escritores expresan sus opiniones. Una actitud que puede tomar es dar una de cal y otra de arena. Publicamos hoy un artículo favorable a este candidato interno, mañana otro a este candidato interno, y así alternativamente, y todo perfectamente equilibrado. La reflexión útil sería si las elecciones internas y las elecciones primarias son viables, oportunas, deseables, un instrumento eficaz para, digamos, dinamizar la vida política española. Es eso lo que tendrían que hacer los medios de comunicación. Por tanto, como digo, en el debate político no es solo exigirle a los dirigentes políticos que debatan, algo que no hacen, sino que desde cada puesto se haga lo que hay que hacer, que parece muy genérico, pero es
muy concreto. Ante cuestiones como la inmigración en los colegios, lo que hay que preguntar es en el horizonte, y lo que hay que exigir es en el horizonte de la igualdad de oportunidades. Y lo mismo en los medios de comunicación, y lo mismo en las empresas, y lo mismo en las organizaciones sindicales. Pues sí, casi nada. Hay varias, pero voy a intentar hilvanar una pregunta con alguna de ellas. Tiene que ver con la reforma laboral, que hoy está tan de moda hoy, ¿no? Y en dos sentidos. Es decir, si la reforma laboral podrá ayudar a superar de alguna manera la situación en el marco de esta situación del estado de bienestar que nos planteas. Y hay otra pregunta muy interesante en el sentido de las soluciones por superación a la reforma laboral. Las soluciones políticas de ahora, ¿en qué medida van a superar o nos van a ayudar a manejarnos, a superar esta crisis? Pero las compara con las que se habían hecho en los 80, que me hablan de, y me parece interesante, una reorganización industrial interna, buscar el apoyo externo, la OTAN, el mercado común, sistema público de servicios sociales, crearlo, fortalecerlo. ¿Qué diferencias hay con las soluciones políticas de hoy? Entiendo que, entre otras, la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo ves ese, más a corto plazo quizá, ¿no? Sí, yo creo que la reforma laboral no está pensada, a mi juicio, diga lo que diga el Gobierno y critique lo que critique la oposición, no está pensada para crear empleo. Y puede parecer una paradoja. El problema que enfrentaba nuestro país hace unos meses, cuando se toma la decisión de la reforma laboral, era que la financiación de su deuda era una financiación que se estaba haciendo excesivamente costosa, que no iba a permitir al Estado hacer frente a ella si no se adoptaban una serie de medidas que permitieran bajar el porcentaje, el interés que habría que pagar por los préstamos que internacionalmente nos dieran para hacer frente a nuestra deuda. Una deuda que se aplicaba a pagar los sueldos de los funcionarios, las carreteras, los servicios del Estado, etcétera. Por tanto, hubo un paquete de medidas, que fue un paquete de medidas lanzados como gesto de determinación de que iba a haber una gestión de la economía española, una gestión, digamos, contenida de la economía española, dirigida a bajar justamente las tasas de interés, el diferencial con el bono alemán que tenía la deuda española. Por tanto, ese era el objetivo de la reforma laboral. No es una reforma que vaya a dar resultado hoy, ni que vaya a dar resultado, como ayer dijo algún portavoz del Gobierno, en 1 o 2 años. Lo más seguro es que dentro de 1 o 2 años, si todo fuera muy bien, tuviéramos otra reforma laboral en otro sentido. No sé si como consecuencia de la huelga, no sé cómo habrá ido, pero, en fin, lo previsible es que ocurre como con las leyes de extranjería, pues que habrá muchas otras y, por tanto, será difícil evaluar el impacto de esa reforma. Entonces, es una reforma no pensada tanto para la creación de empleo, cuanto para resolver el problema de financiación de la deuda española, como gesto para resolver el problema de la financiación de la deuda española. Todo eso nos lleva al problema de fondo que tenemos, y que es el problema, una vez más, cuando les decía, cada uno desde su puesto tiene que ser consciente de lo que tiene que exigir. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro país ha vivido por encima de sus posibilidades de una manera casi suicida. Y eso hay que pagarlo. Y tenemos que ser conscientes todos. Y el debate no está en pagarlo o no, el debate está en cómo se distribuye el coste. Por eso, digamos, un eventual fracaso de la huelga de hoy tiene una consecuencia política gravísima. Y es que si los sindicatos pierden capacidad de interlocución, si alguna vez la política, esa política a la que tanto apolamos, se dedicara de verdad a asumir que el coste va a haber que pagarlo y que el debate está en cómo repartimos los costes, los sindicatos serán una pieza esencial. Los trabajadores tendrán que estar representados en sus intereses a través de esas organizaciones sindicales. Si esas organizaciones hoy pierden representatividad, lo que nos vamos a encontrar es con que el reparto de los costes será de otra naturaleza, o no se abordará, o no sabemos muy bien qué pasa. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Y esa es la gran diferencia con las medidas del año 80, o de los años 80. En los años 80, pensemos, por ejemplo, en una medida que fue muy llamativa y muy determinante, fue la reconversión industrial, era
reordenar el espacio productivo español porque venía de un sistema heredado a su vez de la autarquía y por tanto ocurría salvada todas las distancias, esto que se decía en la Unión Soviética cuando desapareció la Unión Soviética, que se decía, bueno, esto es una sociedad muy industrializada, lo que ocurre es que esto está ubicado en ciudades secretas, que son ciudades donde todo funciona de maravilla, mientras que en Moscú no había suministro de aspirinas. Entonces había que hacer un acto de fe creyendo que había unas ciudades donde todo funcionaba. Bueno, esas ciudades no existían, obviamente. Era homogéneo el nivel de deterioro del sistema productivo soviético. Eso era lo que se encontraba España en los años 80 y eso es lo que las medidas económicas básicamente hicieron en esos años. Pero en este momento estamos hablando de otras dimensiones. Estamos hablando de cómo hacer frente a una deuda pública, a una deuda privada, de la que de algún modo somos responsables todos en la medida en que todos nos hemos dejado arrastrar por vivir por encima de nuestras posibilidades en la fantasía de la burbuja inmobiliaria, donde nuestras empresas, como consecuencia de la cantidad de capital que se ha desviado hacia un sector no productivo como es el ladrillo, pues han perdido en productividad. España tiene una productividad bajísima porque no tiene investigación y desarrollo, porque no ha consagrado capitales a que con los mismos inputs nuestras empresas sean capaces de multiplicar por más el resultado. Bueno, todo eso tenemos que asumirlo y yo creo que ese sería el papel que tendríamos que desarrollar. Vamos a tener que pagar el coste. Lo importante es que debatamos bien y con instrumentos de representación sólidos, como podrían ser los sindicatos y, por supuesto, la política, el reparto de los costes. Volvemos al liderazgo, claro. Otra que no me resisto a hacerte, aprovechando que te tengo aquí, aunque estamos un poquito fuera de tiempo, es muy concreta y es sobre algo que has dicho como elemento central también de todo el discurso, que es la educación. Intentan, no preguntan, sino que afirman directamente que la educación al servicio de la empresa es Bolonia. No sé si es algo en lo que te encuentres cómodo responder, porque conozcas en detalle, pero me parecía interesante preguntarte, ¿no? El pronóstico tuyo acerca del efecto de esa convergencia europea en la forma de entender la educación. A grandes rasgos, las sociedades europeas del año 45 estaban compuestas de dos clases fundamentales, que era la clase de los rentistas y la clase de los trabajadores, por entendernos. Para la clase de los trabajadores, cualquier circunstancia de la vida ordinaria podía ser un contratiempo insalvable para el desarrollo de su propia vida. Una enfermedad impedía trabajar, impedir trabajar, impedía pérdida de salario y, por tanto, imposibilidad de desarrollar su vida. De la misma manera, y teniendo en cuenta las condiciones sociales de la época, la situación de viudedad podía ser fatal para una familia que se encontraba con que sin la incorporación de la mujer al trabajo y sin ingresos por parte del marido fallecido, pues se condenaba a toda una familia a la miseria absoluta. Se estima entonces en este planteamiento del estado de bienestar que junto a la sanidad y la educación había que establecer una serie de instrumentos, que eran los subsidios de desempleo, subsidios por viudedad, una multiplicidad de subsidios que se fueron ampliando, que se fueron especializando. Y se llega a ese instrumento que hoy es que tenemos que repensar, que es el estado de bienestar. Pero es, insisto, un instrumento que responde básicamente a la demanda de igualdad de los ciudadanos y a las demandas de ciudadanía. Ese estado, esa concepción, dio lugar a algo que supongo que habrá salido en numerosas ocasiones en este seminario, que es a los 30 gloriosos, a esos 30 años, esas 3 décadas de prosperidad de los países que optan por la fórmula del estado de bienestar, prosperidad como nunca se había conocido. El estado de bienestar se descubre como un instrumento capaz no solo de responder a las dificultades de los ciudadanos en concreto, sino como un instrumento de estabilidad económica, puesto que garantiza el consumo, puesto que garantiza la actividad, por tanto, de las empresas, porque garantiza y limita el impacto de las crisis a través de esta igualdad, de esta garantía de subsistencia que sistemáticamente va introduciendo en las sociedades europeas. Sucede, sin embargo, que esta experiencia
parece que no es bastante cuando se llega a los años 80. Es en los años 80 cuando se plantea la primera revisión del estado de bienestar. Se hace esa revisión partiendo de la pregunta que, como les decía, yo creo que es una pregunta de la que hay que huir, que es ¿qué hacemos a partir de este año cero? ¿Qué hacemos a partir de esta nueva era? Esa es la pregunta que está en el trasfondo, que está en el origen de la revolución conservadora, de una revolución que básicamente tiene dos polos en ese momento, que son Estados Unidos de Ronald Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher, que lo que ponen en cuestión es este modelo, este sistema que respondía a la igualdad, como digo, y a la ciudadanía. El modelo alternativo que ellos proponen es un modelo que no coge como horizonte del instrumento que haya que crear la igualdad y, por consiguiente, y en gran medida, la ciudadanía, sino que el horizonte que escogen es el horizonte de la eficacia. Dicho de manera gráfica, si hasta ese momento lo que se planteaban los gobiernos, y en gran medida se planteaban las sociedades, era cómo conseguir ampliar el espacio de la igualdad de oportunidades y, por tanto, dotarnos de un instrumento que lo haga de manera eficaz, a partir de la revolución conservadora, la pregunta es ¿cómo hacemos para que los recursos económicos, para que los instrumentos que garantizan la productividad de nuestras empresas, para que el tiempo de trabajo, para que los diversos factores que concurren en la producción sea tan eficaz que haga irrelevante la discusión autónoma sobre la igualdad? Es decir, lo que viene a decir la revolución conservadora es si se deja al funcionamiento del mercado, la organización de la economía, lo que tendremos es tal nivel de crecimiento económico que todo el mundo obtendrá beneficios sin necesidad de preguntarnos acerca de la igualdad, sin coger como horizonte de nuestro debate la igualdad. A partir de ese momento da la impresión de que lo que está en cuestión es el estado de bienestar y, de hecho, el estado de bienestar empieza a estar en cuestión a partir de esos años 80. Pero creo que hay que llevar la reflexión un poco más lejos, porque lo que se ha visto durante los años 80 es que el estado de bienestar quedó en cuestión no por ser un estado de bienestar exclusivamente, sino por su condición de Estado, su simple naturaleza de Estado. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo llega la revolución conservadora a establecer esta puesta en cuestión del Estado en general y del estado de bienestar como fórmula concreta en la que se manifiesta? Pues lo primero que hace son una serie de afirmaciones ideológicas que hay que subrayar, y hay que subrayarlo precisamente hoy, que la izquierda no ha cuestionado. No la ha cuestionado en ningún momento. Por ejemplo, la primera fórmula ideológica que establece la revolución conservadora. Liberalización y desregulación es exactamente lo mismo. Es decir, la ausencia de normas que rijan la economía es lo mismo que la liberalización. Hay que subrayar que la ausencia de normas nada tiene que ver con la liberalización, sino que tiene que ver con la ley de la selva. El liberalismo clásico lo que dice es que la libertad de los concurrentes se produce dentro de las normas bien hechas. La pregunta era ¿y qué son normas bien hechas? Y el liberalismo clásico lo que respondía es no se puede dar una respuesta concluyente porque esto es un sistema de prueba y error. Habrá que ir tanteando con prueba y error y en eso consiste la política, en un sistema permanente de prueba y error que garantice la igualdad de los concurrentes. Pero la ausencia de normas, como digo, nada tiene que ver con el liberalismo, con el planteamiento liberal, sino que tiene que ver mucho más con la ley de la selva, con, en fin, el individualismo extremo que no se plantea en ningún momento la idea de bien común. Pero no es esta la única idea que pone en circulación la revolución conservadora y que la izquierda no cuestiona. Hay una segunda idea del mismo calado y que la izquierda sigue sin cuestionarse, y es que, según la revolución conservadora, los mercados relevantes en la economía internacional, esa economía que hoy se alega para desmontar el Estado en general y el estado de bienestar en concreto, es una idea, una fórmula que lo que está haciendo es sencillamente
resolver los problemas de manera, digamos, teórica, de manera que en ningún caso se puede resolver pragmáticamente. Es un estado de bienestar el que plantean esa revolución conservadora, un estado de bienestar que en ningún caso puede llevar a garantizar la igualdad, porque es un estado que no se plantea la igualdad, sino que se plantea la eficacia. Esa idea nunca es contemplada ni criticada por la izquierda, porque sencillamente lo que está haciendo la revolución conservadora es decirnos que los mercados relevantes en la economía internacional no son tres, sino que son sencillamente dos. Para la revolución conservadora, la economía internacional, esa economía internacional que está destruyendo el estado de bienestar, se compone de un mercado financiero y de comercio internacional, pero en ningún caso se plantea que, aparte de eso, existe un mercado laboral internacional. A tal punto, reduce a dos los mercados de la economía relevante, que cuando se habla del mercado laboral internacional, lo que se dice no es que estamos ante una regulación, una contestación, una respuesta del mercado laboral internacional, sino que sencillamente se habla de inmigración. La inmigración, entonces, parece un fenómeno cultural, parece un fenómeno de la información. En los países en desarrollo se reconoce y se conoce lo que ocurre en los países desarrollados por las vías de comunicación, los medios de comunicación tan prósperos y, por tanto, esto explica el mercado laboral, que nunca se cita, sino la inmigración. Bueno, lo que hay que recordar básicamente es que cualquier economía, también la economía internacional, tiene tres mercados, no dos. Tiene tres, en el que se incluye el mercado laboral. Lo que ha ocurrido con esta revolución conservadora es que la relación entre el mercado financiero, el comercio internacional y el mercado laboral internacional se ha invertido. Algunos de ustedes recordarán que en los años 60 existía un delito que era el delito de evasión de divisas. Es decir, el mercado financiero internacional estaba intervenido. Por el contrario, también algunos de ustedes quizá lo recuerden, muchos españoles, muchos europeos del sur iban a Alemania a trabajar y era allí, en Alemania, donde se les resolvían las cuestiones de papeleo para poder trabajar en Alemania. Por tanto, lo que estaba de algún modo desregulado era el mercado laboral internacional. En cuanto al comercio internacional, la situación que había era una situación muy similar a la actual. Era una situación donde la tasa de liberalización de los intercambios se calcula un 5% menor de lo que lo es en la actualidad. Hoy lo que nos encontramos es exactamente lo contrario. Nos encontramos con que el mercado laboral internacional, lo que se denomina inmigración, está intervenido, está policialmente intervenido, mientras que los flujos financieros internacionales están completamente desregulados. No hay normas que permitan o que impidan o que regulen el tránsito de capitales de un país a otro. Y esta es la segunda idea que pone en circulación la revolución conservadora y que en ningún caso ha sido contestada desde la izquierda. Como verán, todo este panorama lo que digamos, formula es este concepto que se maneja desde todos los ámbitos, la idea de la globalización. Y se dice la globalización es un hecho, no podemos hacer nada contra ella, lo más que podemos hacer es adaptarnos. Esto ni es cierto en el sentido histórico ni es cierto conceptualmente. No es cierto en el sentido histórico porque la revolución conservadora, en concreto los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido en ese momento, se encargan de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial asuman esa doctrina de liberalización igual a desregulación y solo hay dos mercados relevantes en la economía, se encargan de hacerlo y se encargan de que efectivamente se propague. Por tanto, no es cierto históricamente que estemos ante un hecho, estamos ante un programa político que en la medida que se va cumpliendo, pues efectivamente va siendo un hecho. Pero tampoco es cierto conceptualmente, porque lo que se dice es que no podemos hacer nada, que es un fenómeno que nos excede, que es una realidad que funciona con independencia de la voluntad política. Lo que les señalaba antes del cruce de la simetría entre la situación de los mercados en los años 60 y hoy demuestra exactamente lo contrario. Internet, por entendernos,
no trasladaría capitales de un país a otro si previamente no se hubiera tomado la decisión política de que no hay reglas que regulen el tránsito de unos países a otros. Si hoy, por entendernos, siguiera en pie el delito de evasión de divisas, ni con Internet ni con maletines sería posible hacerlo, sería perseguido. Por tanto, es necesaria una decisión política previa para poder efectivamente concluir que esos instrumentos tecnológicos son instrumentos aplicados a esos fines. La revolución conservadora, como les digo, con estos parámetros ideológicos, y es muy importante subrayar, parámetros ideológicos que nunca han sido puestos en cuestión desde la izquierda, que es más, la izquierda ha generado toda una literatura y una pseudoliteratura en la dirección de este análisis, que es un análisis del que solo se pueden extraer las consecuencias que estamos viendo. Pues bien, esta revolución conservadora, con todos estos parámetros, donde dirige el núcleo de su acción política, es al Estado en general y al Estado de bienestar en concreto. Y lo hace también con una serie de afirmaciones que son altamente discutibles. Se dice, por ejemplo, el Estado-nación es un Estado que está en crisis. Está en crisis porque los instrumentos tecnológicos son instrumentos que impiden que ejerza su soberanía. Si nos fijamos, desde que la revolución conservadora inicia en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial la expansión de esta nueva doctrina, de esta idea de año cero, de que hemos descubierto la nueva panacea hasta hoy, el mundo tiene casi un tercio más, o aproximadamente, de estados de lo que tenía en el momento de la revolución conservadora. Es decir, la implosión de la Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia y otras zonas de la región, lo que ha generado son muchos más estados que los que había. Por tanto, en un sentido numérico, sencillamente numérico, la idea de que el Estado-nación está en crisis es una idea cuestionable. Pero también, como ocurría antes, conceptualmente es una idea cuestionable. Los Estado-nación que han surgido en estos últimos años son nación en un sentido mucho más poderoso que lo que eran los estados de los que proceden. Serbia es más nacional, Montenegro es más nacional, aunque en el caso de Montenegro es especial, o cualquiera de los países de la región, de lo que lo era la antigua Yugoslavia. Y otro tanto ocurre con los países de la antigua Unión Soviética. Lo grave de este crecimiento del Estado-nación, cuando lo que la ortodoxia nos dice es que el Estado-nación está en crisis, es que se recupera la idea de pueblo frente a la idea de ciudadanía. Es que se recupera la idea del papel de la historia frente a las instituciones. Es que, en definitiva, el papel, la posibilidad de desarrollar un estado de bienestar queda abiertamente en entredicho, porque lo que no hay es una concepción del bienestar, sino que lo que no hay es progresivamente un Estado comprendido de la misma manera. La revolución conservadora, por tanto, se plantea esta idea de que el Estado-nación está en crisis. Pero también dedica, desde sus posiciones ideológicas, una serie de reflexiones sobre el estado de bienestar en concreto. Y nos dice, el estado de bienestar no es viable sencillamente porque no es sostenible. Es un estado en el que el envejecimiento de la población nos hace reconsiderar las prestaciones que hay, donde la eficacia suministra recursos a personas que no tienen por qué ir a la sanidad pública, porque pueden hacerlo perfectamente a la sanidad privada, y forzarles a unos impuestos que sostengan la sanidad pública, pues es hacerle pagar dos veces. Lo mismo ocurre con la educación, lo mismo ocurre en gran medida con el subsidio de desempleo. Sectores de este pensamiento, pero también sectores de la izquierda, empiezan a manejar ideas frente a la noción de subsidio y desempleo, como que el gran concepto del siglo XXI es la empleabilidad, no el empleo, no el desarrollo de una carrera profesional, sino la posibilidad de ser empleado. Por tanto, todos estos elementos van apuntando en la dirección de decir que el estado de bienestar no es sostenible. Curiosamente, esta idea se complementa con un recurso a la inmigración, una de las concesiones que se hace a la inmigración, y es esa idea
de que al final la inmigración es positiva porque ayuda a financiar el estado de bienestar en sociedades como las nuestras, que han envejecido, que no pueden sostenerla. Yo no sé si cuando se afirma esto, insisto, tanto desde la derecha como desde la izquierda, se observa la crueldad, la enorme crueldad que se está cometiendo. Se está pensando que personas que viven un drama en sus países para dejar sus países y venir a buscar su vida en los nuestros, en realidad son instrumentos para nuestro propio bienestar. En realidad están para, servir a los altos intereses nuestros, pero en ningún caso a los intereses que a ellos les conviene o los derechos que adquieren por la condición de trabajadores en nuestros países. Esa es la concesión que se hace y, como digo, es una concesión que luego tiene consecuencias en la que va alimentando nuevamente la pérdida de vista de la idea de ciudadanía para subrayar la idea de pueblo fundado en una historia, en una lengua, en unas tradiciones frente a esos extranjeros que están aquí por necesidad. Entonces, como digo, la ideología, la revolución conservadora pone en circulación esta idea de que el estado de bienestar no es sostenible. Pero además pone en circulación otros principios vinculados a estos que tienen que ver con un carácter, por así decir, más filosófico, que es la idea de que un estado del bienestar, un estado que proteja al ciudadano desde la cuna hasta la tumba, es un estado que en el fondo lo que hace es hacer perder es decir, ingenio productivo, priva de estímulos a los ciudadanos para que se busquen su propia vida. Es una idea falaz porque el estado de bienestar no es un estado que trate de proteger como si fuera una madre, un padre siempre pendiente de una criatura que puede llegar hasta edades de 90 años. No es eso lo que hace el estado de bienestar. El objetivo del estado de bienestar, como decíamos al principio, era garantizar la igualdad de oportunidades como marca de ciudadanía, no proteger al ciudadano, no en el sentido de evitar que le ocurran cosas, sino sencillamente que ante determinados acontecimientos los ciudadanos tengan la posibilidad de seguir manteniendo la igualdad de oportunidades con respecto a la media del país. Estas son las ideas que se pusieron sobre la mesa durante la Revolución Conservadora y son las ideas que han estado operando hasta el día de hoy y son las ideas en virtud de las cuales se ha ido deconstruyendo el estado de bienestar y, en gran medida, el estado democrático, que tiene en estos momentos más arañazos, más desgastes de lo que lo ha tenido en las últimas décadas. Con todo este panorama, con todo este recorrido, creo que quizá valga la pena centrarnos en lo que era el objetivo, que era ¿y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, como les decía, recordar que no estamos en un año cero, que no empezamos de la nada, sino que hay que hacer reformas que tengan como consecuencia, que tengan como objeto y que tengan como estímulo la experiencia acumulada. Lo que la experiencia acumulada nos dice es algo muy distinto de lo que la ideología neoconservadora y contraria al estado de bienestar y al Estado, en definitiva, ha puesto de manifiesto. Lo que la experiencia nos dice es que las categorías de protección que ha manejado el estado de bienestar hasta este momento son categorías que no responden tan exactamente a las realidades sociales como los años 45. Para que me entiendan, no es lo mismo que hoy tenga un subsidio de desempleo un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional que un trabajador que, gracias al estado de bienestar, se ha ido generando esta clase de trabajadores que cobran varios decenas o centenares de miles de euros al año. No es lo mismo, por tanto, la categoría de protección de desempleado como la que existía en el año 45, donde las dos grandes categorías sociales eran rentistas y empleados. En este momento hay empleados que son empleados, digamos, cuya capacidad de renta, por entendernos, sería muy equivalente o sería muy próxima a la de los rentistas. Por tanto, la primera reflexión frente al futuro del estado de bienestar sería no tanto su viabilidad o inviabilidad económica, cuanto
el reflexionar sobre las categorías de protección seleccionadas. Dentro de esas categorías de protección, yo creo que hay que subrayar dos, que son adquisiciones de las sociedades europeas, de las sociedades democráticas, como son la sanidad y la educación, que en gran medida son irrenunciables. En el caso de la sanidad, con un alto componente ético y moral, no se puede aceptar que, habiendo solución para determinadas dolencias, ciudadanos no tengan acceso a ellas por razones de renta. Por tanto, es un problema con un alto componente ético, la sanidad. Y en el caso de la educación, es uno de los instrumentos que se han revelado más eficaces para hacer frente a la cuestión de la igualdad de oportunidades. Pero también aquí, al hablar de la perspectiva del estado de bienestar, tenemos que prestar cierta atención al discurso dominante. Tanto desde la revolución conservadora como desde algunos sectores de la izquierda, se ha empezado a decir que la educación tiene que estar al servicio de la empresa. Miren, yo creo que la educación tiene que ser intransitiva. Hay que saber porque hay que saber. Eso es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. Porque el otro razonamiento, el razonamiento de que la empresa debe estar la educación debe estar al servicio de la empresa, plantea serios problemas de concepto y serios problemas de concepto democrático. Como problema de concepto básico es la impresión de que las empresas son como los paisajes, como los árboles o las rocas. Están ahí y, por tanto, de lo que se trata es de ahormar a los ciudadanos para que entren en esos datos del paisaje inamovibles. Pero además, aparte de este problema de concepto, que no es cierto, las empresas se crean, las empresas son instrumentos que responden a preguntas que se hacen desde el saber intransitivo, desde el análisis intransitivo de las realidades, a través de los instrumentos que nos da el saber. Esos son las empresas. Bueno, pues aparte de ese error de concepto, hay un error de concepto democrático. Y es que, ya lo señaló Popper, las sociedades tienen que educar a sus ciudadanos para que ellos sean ciudadanos libres. Lo que no se puede hacer es ofrecer al ciudadano el modelo de sociedad ya cerrado y decir, el papel de la educación es acomodarlos a ese modelo que no sabemos quién ha elegido o que supuestamente y previsiblemente establecerán los más fuertes. Por tanto, en la perspectiva de qué debe ser el estado de bienestar, les decía, reflexión sobre las categorías de protección, reafirmación de los dos elementos que se han demostrado por razones éticas y por razones de eficacia en el aseguramiento de la igualdad de oportunidades, que son sanidad y educación. Y, finalmente, un tercer elemento, que ya tendremos ocasión quizás, si no en el debate, de desarrollar algo más, que es la convicción de que el estado de bienestar, el estado que trata de garantizar la igualdad y la ciudadanía, tiene como objeto impedir aquello que en los disturbios de la banlieue francesa de 2005 dijo el presidente Chirac con una frase muy ilustrativa. Dijo, estos disturbios se han producido en los territorios perdidos de la República. Pues bien, el estado de bienestar lo que tiene que servir es para que no haya territorios perdidos de la República, de las instituciones democráticas. En aquellas banlieues no había servicio de correos, no había policías, no había nombres de las calles, no había ningún signo de la presencia del Estado. Y eso lo que demostró es que, una vez más, la ausencia del Estado, la ausencia de las normas en virtud de las cuales se crea el Estado, nada tiene que ver con el liberalismo, sino que tiene que ver con la ley de la selva. El futuro de nuestras sociedades depende de que sepamos revisar en esas líneas maestras el estado de bienestar para que justamente no haya la ley de la selva, sino que recuperemos su condición de instrumento al servicio de la igualdad, por un lado, y de la ciudadanía, por otro. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Creo que ha quedado claro que habla claro y habla convincentemente. A la espera de que me pasen alguna pregunta, y mientras la voy leyendo yo quería formularte una, porque en todo momento me estaba saltando, escuchándote sobre todo al final, una pregunta que es, ¿y quién lidera esto?
Es decir, apuestas en tu discurso no por el desmantelamiento al que parece que asistíamos, o al menos creo que muchas veces se ha calificado así, de ese estado de bienestar, sino por una remodelación, por un retoque, no un cambio estructural, sino un cambio, digamos, de contenidos, ¿no?, en función de que la sociedad ya no es la que era, ¿no? ¿Quién lidera eso? Porque ese discurso no es el que, evidentemente, es el discurso, como tú bien señalas, en el que nos encontramos por doquier, políticamente hablando, es otro, ¿no? Entonces, no sé. Creo la respuesta es tan concreta como al final vaga. Eso se lidera desde la política. Y se lidera desde la política, yo creo que podemos alegar un ejemplo en España que fue un ejemplo muy positivo en su puesta en marcha y ha sido un ejemplo pues, muy descorazonador en su ejecución, que es la ley de dependencia. A eso me refiero con nuevas categorías de protección. Lo que en un debate, por entendernos en amplios términos, políticos se descubre es que uno de los mayores obstáculos que tenían muchas decenas de miles de ciudadanos en nuestro país, quizá millones de ciudadanos en nuestro país, era la condición de dependencia que tenían algunos familiares hacia ellos. Eso les impedía incorporarse al mercado de trabajo, eso les impedía incorporarse a los estudios superiores o limitarlos o hacerlos en tiempos muertos, y se descubre efectivamente una categoría de protección que es, por así decir, nueva, que es remover un obstáculo para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, para que se acreciente la igualdad de oportunidades. No era lo mismo un estudiante o un trabajador que tenía a su cargo, o una familia que tenía a su cargo ancianos, que quienes no lo tenían. Y eso era una merma de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues esa categoría se estableció y fue, como digo, muy esperanzadora en la formulación y muy descorazonadora en la ejecución, como estamos viendo. Pero es un debate que es un debate político. Para que no quede como una respuesta vaga, es un debate político, que en el fondo es como no decir nada, tendríamos que decir qué habría que hacer para que el debate político fuera eficaz. Y lo que habría que hacer es, sencillamente, que cada cual cumpliera su papel. Es decir, que desde los centros de enseñanza se exija del ministerio, de los ministerios que haya, exactamente aquello que se precisa para avanzar con esa idea de la igualdad de oportunidades. Que los medios de comunicación no se dediquen exclusivamente a tomar partido en la querella inmediata, sino que canalicen los grandes debates de nuestras sociedades. Les pongo un ejemplo que parece muy alejado, pero que es muy próximo en el tiempo y que tiene que ver con esto que digo. Ante una situación como es unas elecciones internas en un partido en Madrid, los medios de comunicación pueden tomar dos posiciones en sus páginas de opinión, por entendernos, en su contribución al debate social, que son esas páginas de opinión, donde los articulistas, donde los catedráticos, escritores expresan sus opiniones. Una actitud que puede tomar es dar una de cal y otra de arena. Publicamos hoy un artículo favorable a este candidato interno, mañana otro a este candidato interno, y así alternativamente, y todo perfectamente equilibrado. La reflexión útil sería si las elecciones internas y las elecciones primarias son viables, oportunas, deseables, un instrumento eficaz para, digamos, dinamizar la vida política española. Es eso lo que tendrían que hacer los medios de comunicación. Por tanto, como digo, en el debate político no es solo exigirle a los dirigentes políticos que debatan, algo que no hacen, sino que desde cada puesto se haga lo que hay que hacer, que parece muy genérico, pero es muy concreto. Ante cuestiones como la inmigración en los colegios, lo que hay que preguntar es en el horizonte, y lo que hay que exigir es en el horizonte de la igualdad de oportunidades. Y lo mismo en los medios de comunicación, y lo mismo en las empresas, y lo mismo en las organizaciones sindicales. Pues sí, casi nada. Hay varias, pero voy a intentar hilvanar una pregunta con alguna de ellas. Tiene que ver con la reforma laboral, que hoy está tan de moda hoy, ¿no? Y en dos sentidos. Es decir,
si la reforma laboral podrá ayudar a superar de alguna manera la situación en el marco de esta situación del estado de bienestar que nos planteas. Y hay otra pregunta muy interesante en el sentido de las soluciones por superación a la reforma laboral. Las soluciones políticas de ahora, ¿en qué medida van a superar o nos van a ayudar a manejarnos, a superar esta crisis? Pero las compara con las que se habían hecho en los 80, que me hablan de, y me parece interesante, una reorganización industrial interna, buscar el apoyo externo, la OTAN, el mercado común, sistema público de servicios sociales, crearlo, fortalecerlo. ¿Qué diferencias hay con las soluciones políticas de hoy? Entiendo que, entre otras, la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo ves ese, más a corto plazo quizá, ¿no? Sí, yo creo que la reforma laboral no está pensada, a mi juicio, diga lo que diga el Gobierno y critique lo que critique la oposición, no está pensada para crear empleo. Y puede parecer una paradoja. El problema que enfrentaba nuestro país hace unos meses, cuando se toma la decisión de la reforma laboral, era que la financiación de su deuda era una financiación que se estaba haciendo excesivamente costosa, que no iba a permitir al Estado hacer frente a ella si no se adoptaban una serie de medidas que permitieran bajar el porcentaje, el interés que habría que pagar por los préstamos que internacionalmente nos dieran para hacer frente a nuestra deuda. Una deuda que se aplicaba a pagar los sueldos de los funcionarios, las carreteras, los servicios del Estado, etcétera. Por tanto, hubo un paquete de medidas, que fue un paquete de medidas lanzados como gesto de determinación de que iba a haber una gestión de la economía española, una gestión, digamos, contenida de la economía española, dirigida a bajar justamente las tasas de interés, el diferencial con el bono alemán que tenía la deuda española. Por tanto, ese era el objetivo de la reforma laboral. No es una reforma que vaya a dar resultado hoy, ni que vaya a dar resultado, como ayer dijo algún portavoz del Gobierno, en 1 o 2 años. Lo más seguro es que dentro de 1 o 2 años, si todo fuera muy bien, tuviéramos otra reforma laboral en otro sentido. No sé si como consecuencia de la huelga, no sé cómo habrá ido, pero, en fin, lo previsible es que ocurre como con las leyes de extranjería, pues que habrá muchas otras y, por tanto, será difícil evaluar el impacto de esa reforma. Entonces, es una reforma no pensada tanto para la creación de empleo, cuanto para resolver el problema de financiación de la deuda española, como gesto para resolver el problema de la financiación de la deuda española. Todo eso nos lleva al problema de fondo que tenemos, y que es el problema, una vez más, cuando les decía, cada uno desde su puesto tiene que ser consciente de lo que tiene que exigir. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro país ha vivido por encima de sus posibilidades de una manera casi suicida. Y eso hay que pagarlo. Y tenemos que ser conscientes todos. Y el debate no está en pagarlo o no, el debate está en cómo se distribuye el coste. Por eso, digamos, un eventual fracaso de la huelga de hoy tiene una consecuencia política gravísima. Y es que si los sindicatos pierden capacidad de interlocución, si alguna vez la política, esa política a la que tanto apolamos, se dedicara de verdad a asumir que el coste va a haber que pagarlo y que el debate está en cómo repartimos los costes, los sindicatos serán una pieza esencial. Los trabajadores tendrán que estar representados en sus intereses a través de esas organizaciones sindicales. Si esas organizaciones hoy pierden representatividad, lo que nos vamos a encontrar es con que el reparto de los costes será de otra naturaleza, o no se abordará, o no sabemos muy bien qué pasa. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Y esa es la gran diferencia con las medidas del año 80, o de los años 80. En los años 80, pensemos, por ejemplo, en una medida que fue muy llamativa y muy determinante, fue la reconversión industrial, era reordenar el espacio productivo español porque venía de un sistema heredado a su vez de la autarquía y por tanto ocurría salvada todas las distancias, esto que se decía en la Unión Soviética cuando desapareció la Unión Soviética, que se decía, bueno, esto es una sociedad muy industrializada, lo que ocurre es que esto está ubicado en ciudades secretas, que son ciudades donde todo funciona de maravilla, mientras que en Moscú no había suministro de aspirinas. Entonces había que hacer un acto de fe creyendo que había unas ciudades donde todo funcionaba. Bueno, esas ciudades no existían, obviamente. Era
homogéneo el nivel de deterioro del sistema productivo soviético. Eso era lo que se encontraba España en los años 80 y eso es lo que las medidas económicas básicamente hicieron en esos años. Pero en este momento estamos hablando de otras dimensiones. Estamos hablando de cómo hacer frente a una deuda pública y una deuda privada de la que, de algún modo, somos responsables todos en la medida en que todos nos hemos dejado arrastrar por vivir por encima de nuestras posibilidades en la fantasía de la burbuja inmobiliaria, donde nuestras empresas, como consecuencia de la cantidad de capital que se ha desviado hacia un sector no productivo como es el ladrillo, pues han perdido en productividad. España tiene una productividad bajísima porque no tiene investigación y desarrollo, porque no ha consagrado capitales a que con los mismos inputs nuestras empresas sean capaces de multiplicar por más el resultado. Bueno, todo eso tenemos que asumirlo y yo creo que ese sería el papel que tendríamos que desarrollar. Vamos a tener que pagar el coste. Lo importante es que debatamos bien y con instrumentos de representación sólidos, como podrían ser los sindicatos y, por supuesto, la política, el reparto de los costes.